¿Cómo están, amigos? Espero que bien. Yo aquí madrugando les quiero compartir que hoy es un día diferente, porque voy a hacer algo que nunca he hecho. Hoy no saldré con mi Harley Davidson. Estoy un poco nervioso porque nunca lo he hecho y pues ustedes saben, la BMW y yo no somos aún muy buenos amigos, pero hoy es el día de experimentarlo. Amablemente mi amigo Richard me prestó una de sus BMW, una GS 1200, y nos vamos a ir a rodar. Vamos a vivir esta experiencia, a ver si es verdad que son tan bonitas. Bueno, bonitas sí son, pero yo he estado renuente a convencerme de que es una moto quizá buena para mí. Entonces, los invito a que veamos esta rodada diferente. Hoy no voy con los hijos de Santa, hoy no llevo mi chamarra de Harley Davidson, no llevo mis parches, llevo esta chamarra muy ad hoc al tipo de motos y me llevo esta muchacha, esta BMW. Así es que vamos a vivir esa experiencia juntos, a ver qué nos repara. ¿Va? Camaradas, ¿cómo están? Pues muy buenos días. Como les decía hace rato, vengo arriba de una BMW 1200 de mi amigo Richard Newton. Me dijo, vente a vivir esta experiencia. Le agradezco enorme el detalle porque primero pues no cualquiera le presta su moto a un amigo. Segundo, porque pues me tiene la confianza de que la puedo manejar. Y tercero, porque me enseñó o me está enseñando cómo hacerle. Me enseñó la posición, me dio 2-3 tips, la posición de los pies, de los brazos, en fin. Pinta para que sea una rodada muy diferente. Para entrar no es mi moto y me siento raro. Sí, siento un poquito de gacho por engañar, traicionar un poquito, primeramente a mi moto, a mi Harley, segundo al gremio, pero no, yo no soy de esos. Yo quiero reconocer, respetar y admirar todo tipo de motos, todas, tamaños, marcas, cilindrajes. Acuérdense que para mí una moto es la moto. Y ahorita vamos a 120, 140 kilómetros por hora. Y ciertamente, déjenme decirles que hasta ahorita muy cómoda la posición. Yo la esperaba más sufrida para mí. Yo venía renuente a ir a un lugar distante porque pensaba o pienso, no sé, que en poco tiempo me iba a cansar de la posición. Esta posición no es la que yo estoy acostumbrado. Como ustedes sabrán, pues yo voy acostumbrado a ir pasguatotamente en mi Harley, con los mandos adelantados, con los brazos casi estirados, la espalda casi recargada. Y aquí voy como en semicuclillas, en escuadra, pero no está mal, realmente no está mal. No está cansona la posición. Entonces, hasta ahorita pienso que no me voy a cansar pronto. Estoy disfrutando el paseo, vaya que lo estoy disfrutando. Se siente muy, muy padre, la verdad.
Estas motos, su suspensión son de mantequilla comparadas con nuestras Harley, que son toscas, duras, pero muy sexy. ¿A poco no? Es diferente. No quiero decir que es mejor o que es peor, nada. Simplemente hacer notar las diferencias. Eso es todo. Obviamente la suspensión es muy diferente a esta. La altura de la moto es mayor. El pasar topecitos o bachecitos o lo que sea, no se siente nada. Y cuando vas en la Harley, pasas un tope y te frunces hasta ya sabes dónde, porque sientes que se va a golpear tu moto. Sí, se frunce también, se frunce. Y aquí pues no se frunce. Pero muy bien, digo, hasta ahorita no hemos subido velocidad. Nos vamos a meter a Plan de Barrancas, a las curvas. Quiero vivir esa experiencia. Entonces Richard me dejó adelante para marcar paso, marcar velocidad. Amablemente me dijo: tú marca la velocidad, tú marca el paso, no te presiono. Y la verdad es que desde que me metí a la autopista sentí esa sensación de acelerarle, porque no se siente en estas motos. Entonces, muy diferente, pero placentero, hasta ahorita placentero. Entonces les iré compartiendo mi reporte conforme avanza el viaje. Ya entramos a Plan de Barrancas, mucha curva. Y hasta ahorita muy padre. Entiendo que la estabilidad de estas motos es sumamente diferente. Y también el torque, la fuerza con la que empuja la moto es muy diferente también. Se siente una seguridad diferente, al menos a mi moto, que es un poquito más burra. Estas empujan de volada. Mi moto trae muy buen motor, por ejemplo, pero no sé, la respuesta es un poquito más lenta que estas motos. Ahora entiendo por qué estos camaradas que manejan estas motos se meten así entre los carros con mayor facilidad, porque se puede, o sea, se siente la moto muy ligera. Valga la comparación, lo que voy a decir, no se vayan a enojar, es solo una comparación, pero yo la siento como una avispita de esas motitos que andan ahí muy ágiles, pero en grandota y potente. Así la siento, como si fuera una avispita o una avispota, pero muy ágil, muy fuerte, muy potente, muy buena suspensión. Muy bien, sí es diferente, caray. O sea, no se trata de poner una moto mejor que otra o una peor, se trata de entenderlas, entender cada moto, ¿no? O sea, por ejemplo, estas motos, con esas motos te dan ganas de acelerarle, pues. De verdad, o sea, vean, o sea, aceleras y quieres más y sientes que puedes hacerlo sin mayor peligro, sobre todo eso, porque sientes cierta seguridad en tu andar, en tu... Cuando estás en una moto, yo soy de la idea que cuando estás en una moto tú eres parte de una unidad. O sea, tu moto y tú son uno. No eres tú y la moto, es una unidad. Entonces sientes lo que la moto puede hacer y sientes lo que la moto no puede hacer. Y eso es lo que te dicta la seguridad o no, o inseguridad de hacer ciertas cosas. Hoy deduzco que, por ejemplo, en mi moto, yo tengo una Softail Heritage de Harley Davidson. Le puse el manubrio alto por mi estatura y me encanta. Aquí no, aquí voy con el manubrio abajo. Bueno, a lo que voy es que cuando voy en mi moto no siento esas ganas de acelerarle. De verdad, no siento. Disfruto mucho el paseo, mi posición, me encanta. O sea, mi moto me fascina. Y he llegado a criticar, ¿cómo no admitirlo? Ay, hijos, man, ¿cómo no admitirlo? He llegado a criticar
las BMW que pasan hechos la madre, que te rebasan. Y yo digo, ay, esos güeyes, ¿por qué aceleran tanto? Ay, miren, estoy pasando unos topecitos y pues así se siente nada, o sea, comparado con la Harley. Lo que les dije hace rato, que ves un bachecito y se te frunce todo porque sientes que tu Harley se va a golpear o lo que sea, porque es más dura, es una suspensión dura, es una suspensión como que, decía Estrella, como que las motos americanas, o sea, la Harley Davidson, quizá la Indian también, no son por caminos tan fracturados. Allá en el norte pues tienen caminos muy bonitos, aquí también la verdad, pero sí de repente hay tramos como ahorita con bachecitos y en fin, ¿no? Pero estas motos llamadas doble propósito, pues me queda claro que son para meterte hasta en la terracería, en la empedrada, en cualquier tipo de camino, ¿no? Entonces sí es diferente. Las curvas se toman muy sabrosas. La velocidad no te espanta tanto. Yo cuando acelero en la Harley, en la mía, sí me da miedito. No quiere decir que con la Harley no puedas acelerarle, y de hecho tengo muchos amigos que lo hacen. Simplemente a mí no me gusta, pues a mí no me gusta. Al que sí le gusta, pues claro que su Harley le da para pisarle lo que quiera. Miren, aquí te acuestas, aquí miren, vean cómo se acuesta la moto. Bueno, la Harley también, pues, pero aquí se siente diferente, es diferente. Y bien, hasta ahorita muy bien. Bien por esta moto todavía. Hasta ahorita mi experiencia ha sido positiva. Bien. Llevaremos casi una hora de camino, no mucho. Y ya empiezo a sentir mi trasero como que me dice, hey, ¿por qué me sientas en esto? Que es diferente. Entonces ya, así como que el arco del triunfo, ya saben dónde, me empieza a calar un poquito. Así como que, ay, me empiezo a cansar. Nada grave todavía, pero es muy pronto. Estas rodadas duran horas. Miren, aquí viene un hermano de Harley. Saludo, por supuesto. Ahora yo soy BMW, ¿verdad? Él no sabe que yo soy un harlero arriba de una BMW. Y aún así el camarada en su Harley me saluda. Eso es, amigos. Esa es la hermandad de los moteros. Esa es. Miren qué bonitas curvas. Ve nomás. Y no voy rápido ahorita porque no estoy acostumbrado. Bueno, de repente sí me entra la prudencia, como les dije una vez. Pero ven qué bonitas curvas. Ve nomás. Pero estas están medio cerradas y sí me aprudento, pero se siente muy bonito. Muy padre, La moto es menos ruidosa también, Pero también me gusta la Harley que sea ruidosa. O sea, no es que sea mejor, simplemente es diferente, ¿va? Plan de Barrancas, muy bonito. Vean estos paisajes. Oigan, la buena noticia, para los que andamos ya rodando en carreteras, hay una buena y una mala. La mala, voy a empezar por la mala. La mala es que ya empezó a llover. Y pues quieran que no, la lluvia frena, estorba. De repente se sube el riesgo cuando vienes en lluvias. Pero la buena es que vean qué bonito las plantas se ponen verdes, verdes, verdes. Y los paisajes, vean, verdes. Y apenas está empezando a llover y ya se puso todo verde, verde bonito. Pues bueno, unas por otras.
Porque estas alemanas también se ponen calientes, ¿eh? Estas alemanas se ponen calientes, ¿eh? Pero Hay una gringa que me está esperando en mi casa. de hecho disfruté mucho de esto, ¿eh? Muy es bonito. una probadita nada más. Un tentempié. Para que llegando vendas todo tu tinglado ya. ¿Cómo ven? ¿Cree que voy a llegar a mi casa a vender a mis Harley? Mi Harley. Mañana en Mercado Libre un chorro de Harley y todos hasta calzones de Se vende. Un día vamos a hacer lo inverso, ¿eh? Sí. Un día te voy a prestar mi Harley. Todo bien. Para que a ver si de veras Sí, está bien. ¿sí? Vale. Apuesta Ya está, amigos. aceptada. Apuesta aceptada. Compromiso de Richard, que vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a subir a una Harley Davidson para que vea cómo ruedan los hombres. Una gringa caliente, ¿no? Le vamos a conseguir una gringa bien caliente. Ah, calorón. Vengo sudando. Hay una humedad fuerte y está haciendo calor aquí en Santa María del Oro. Miren qué bonita la laguna de Santa María del Oro. Miren. Pues les comento hasta ahorita que el paseo ha sido bastante favorable y positivo. O sea, me gusta mucho haber roto el paradigma que yo tenía. Primero, de que yo no podía manejar esta moto por mi complexión. Estas motos son muy bonitas. El paseo es bastante agradable. La forma de manejo es muy padre. Es diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Y extraño, reconozco que extraño mi moto, extraño mi rodar en la Harley Davidson, sí lo extraño, pero eso no quiere decir que no esté disfrutando este paseo. ¿Tú qué opinas, camarada? Déjame un comentario. Hoy tuve la gran oportunidad de rodar en esta BMW GS 1200, pero pues pronto volveré a mi Harley Davidson Softail, Heritage Softail, que tanto me gusta y me encanta. Bien, amigos, pues me está agarrando la lluvia. Nos está agarrando la lluvia. Ay, cabrón. ¿Vieron ese trueno? Chispas. Ay. Así es esto, camaradas. Ahorita está empezando a llover y creo que nos vamos a poner una empapada de aquellas. Pero bueno, pues así es. Y en una moto que no conozco o que apenas conozco. Espero que todo salga bien, yo creo que sí. Así que tendremos que ir con precaución. Hay mucho viento, el viento me está moviendo muchísimo. Y la carretera pues se ve húmeda, mojada. Espero que no se ponga muy resbalosa porque siempre se pone así. Vamos a ver qué pasa, si se pone más fuerte la lluvia o qué. Y si no, pues nos mojaremos. Bueno, amigo, pues yo nada más quiero agradecerte que me hayas acompañado. Voy a despedirme muy brevemente porque ya empezó a llover. Entonces, te mando un fuerte abrazo, camarada. Gracias que me acompañaste en esta rodada de Herculano Biker. Un favor, camarada, suscríbete. Suscríbete al canal. Dale like. Si te gustó el video, compártelo con algún amigo, algún biker o algún futuro biker. Y vamos a primero a pasar antes de despedirme como Dios manda. Les decía, camaradas, ya pasamos la lluvia, ya quedó atrás. Ya recorrimos algunos kilómetros en la autopista. Bueno, aquí hasta el sol salió y calorcito. Bueno, así es el mundo de las carreteras y el mundo de las motocicletas. Les decía,
que les agradezco haberme acompañado en esta rodada tan diferente, tan padre. O sea, la verdad es que disfruté mucho la experiencia y me gustaría darles una muy breve conclusión. Son motos muy bonitas estas, las de doble propósito. Su suspensión es formidable, su ligereza también. La altura de la moto me gusta mucho. La velocidad no se siente, o más bien se siente muy bien. Es decir, te dan ganas de acelerarle más, porque sientes muy bien la sensación de ir rapidito, ¿no? Ya entendí por qué. Lo que no me gusta mucho, pues no es que no me guste, simplemente no me adapto todavía. Obviamente es la primera vez en mi vida que salgo a rodar en serio con una moto de estas, que por cierto me tocó una muy buena moto, muy bonita. Es la posición, que sí, es una posición que no me cansa tanto como yo esperaba, porque la estaba haciendo mal. La posición bien, sí me llega a cansar, ya saben en dónde, en el Arco del Triunfo, pero nada grave hasta ahorita. Tampoco he rodado miles de horas, ¿verdad? Les mando un abrazo fuerte, gracias que me acompañaste, camarada. Espero que hayas disfrutado este video. Suscríbete al canal, suscríbete, para que sigas viendo más videos de este tipo, camarada. Nada te cuesta, ponle ahí en el botón de suscribir, la campanita. Y acuérdate, amigo, que la vida es muy corta, muy. Así es que, la que sea, pero cómprate ya esa maldita moto y salte a rodar, a disfrutar. Te mando un abrazo fuerte, camarada, y nos vemos en el siguiente video de Herculano Biker. ¡Vámonos!